Bienvenida también a Yersine José Duarte Berrío. Él es el director de aseguramiento de la EPSI Anas Guayú, que es una de las EPS receptoras de los afiliados de Confa Guajira que han sido reasignados por el Ministerio de Salud. Muy buenos días, bienvenido a La Voz del Pueblo del Informativo de la Frontera. Buenos días, Harvey. Bendiciones para ti y para toda nuestra amable audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana. Sí, el motivo de nuestra presencia acá en esta emisora es para dar a conocer a las autoridades tradicionales, a nuestros afiliados y a la comunidad en general cómo se dio el proceso de asignación de los usuarios provenientes de la EPS Confa Guajira. Es importante precisar que la EPS Confa Guajira contaba con 273.029 afiliados, los cuales pues fueron distribuidos entre las EPS que operaban en el departamento de La Guajira, y que a la EPSI Anas Guayú le fue asignado una población de 34.032 afiliados, lo que equivale al 12.5% de la población afiliada a Confa Guajira. ¿Cómo va a ser el proceso de recepción de estos afiliados? ¿Cómo va a ser la atención? ¿Qué hay que hacer como afiliado de Confa Guajira para recibir la atención en Anas Guayú? Es importante precisarle, Harvey, a toda la comunidad en general, que la atención de los afiliados de Confa Guajira llega hasta el 16 de noviembre, es decir, hasta el día miércoles. Todos los afiliados de la EPS Confa Guajira van a continuar recibiendo sus servicios en la red de la EPS Confa Guajira hasta el día 16 de noviembre. A partir del 17, es decir, a partir del día jueves, las personas van a recibir la atención en las EPS donde fueron asignados. Las personas, para conocer dónde fueron asignados, pueden hacerlo a través de la página del Ministerio de Salud, www.minsalud.gov.co. Y los que fueron asignados a la EPSI Anas Guayú pueden ingresar a través de www.epsianasguayú.com. Ahí está un enlace donde pueden acceder y conocer si fueron asignados a la EPSI Anas Guayú y conocer pues la IPS de atención primaria, que comenzará a garantizarle la prestación de servicio a partir del 17 de noviembre. Bueno, hay una situación, persona que no tenga acceso a la internet, a las redes sociales, porque el ministerio da a conocer una página, www.minsalud.gov.co /página /consulta _afiliados .aspx, pero quien no tenga la posibilidad de acceder a esto y no tenga redes sociales, ¿cómo se entera de que fue asignado a Anas Guayú? Bueno, aquellas personas que no tengan acceso a conectividad o a teléfonos, como usted mencionaba, pueden acercarse a cualquiera de las sedes de la EPSI Anas Guayú, ubicadas en el municipio de Maicao, Uribia, Manaure, Riohacha, Albania o Barrancas. En cualquiera de estas sedes se les va a estar brindando la atención. Para averiguar si fue asignado allí. Sí, señor, para averiguar si fue asignado. Tiene que ir a Confa Guajira para saber a dónde fue. Así es, sí, señor. Es importante también agregar que las personas que fueron asignados y no están de acuerdo con la asignación tienen 90 días para hacer su traslado, es decir, deben permanecer en la EPS 3 meses y después de esos 3 meses ellos pueden hacer su solicitud de traslado a la EPS que ellos requieran. Si por de pronto la persona fue asignada, por lo menos de pronto el padre fue asignado a una EPS y los hijos fueron asignados a otra EPS, pues ahí no aplica la permanencia por 90 días, se puede hacer el traslado inmediato por unificación de núcleo. Gracias por su participación en La Voz del Pueblo del Informativo de la Frontera. Estaremos pendientes de estos procesos a fin de brindarle a los afiliados de Confa Guajira mayores informaciones.
Gracias, Harvey. Antes, regalarle unos números telefónicos a las personas que quieran conocer más acerca de esta información. No es necesario trasladarse a las instalaciones físicas de la EPSI Anas Guayú. Los que tienen teléfonos celulares pueden pues marcar al 725-6565, extensión 143, y ahí le vamos a estar dando toda la información que requieran. Así que, saludamos. ¿Es un teléfono fijo? Sí, señor, un teléfono fijo. También pueden comunicarse a través de la oficina virtual, el chat en línea, en nuestra página web www.epsianasguayú.com. Saludos, bendiciones a las autoridades, afiliados y comunidad en general, porque en Anas Guayú juntos gestionamos salud. 6:56, finaliza la presente emisión del informativo de la